Jóvenes, no entiendo por qué ahora les tomará más tiempo. Bueno, vamos a iniciar la clase. Vamos a hablar un poquito sobre desarrollo y ya con esta parte la vamos a ver un poco ya breve por cuestiones de tiempo, pero en general pues vamos a tocar los principales puntos para que tengamos una idea clara de lo que se trata el desarrollo, ¿no? Y bueno, ya a lo largo del curso hemos mencionado algunas cuestiones importantes y pues solo entender qué vamos a entender por desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Que ya lo he mencionado. ¿Sí me escuchan? Jóvenes. Sí, profa. Entonces, bueno, ya habíamos mencionado alguna vez de lo que es desarrollo. ¿Qué es lo que estamos viendo en la planta? Por ejemplo, en la fotografía, ¿qué estamos viendo? ¿No? ¿Qué estamos viendo? Ya dejen su examen. De todas maneras, el examen ya llevan 7 minutos de más. No lo cierro por obvias razones, pero 7 minutos de más ya significa menos valor, ¿no? Ya dejen de preguntarse, ya media hora es suficiente para preguntarse entre ustedes qué respuesta es la correcta. Fíjense, el examen en línea está hecho con esa finalidad. Ustedes se preguntan entre ustedes, contestan, les sacan fotos, se las envían, pero por lo menos, a lo mejor en ese intercambio, pues hay algo que se quede y les ayude a discutir, o si no a discutir, pues sí a, a comparar resultados, y algo se debe aprender del examen, ¿no? Yo espero que, bueno, esa sea la ventaja de hacerlo en línea. Pero ya, pues dejemos eso. Pues vamos a entrar con desarrollo, que es pues todos los cambios que estamos viendo en el ciclo de vida de la planta, ¿no? El desarrollo es lo que ven ahí. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo flores, estamos viendo espigas, los granos, el llenado de grano. Todo eso implica desarrollo. Son todos los cambios que se dan a lo largo del ciclo de vida de la planta. ¿Y a qué se refieren esos cambios? Jóvenes. Lo que estamos viendo ahí en todos estos cambios, pues estamos viendo formación de estructuras. Es la última vez que les pregunto, ¿sí me escuchan? Sí, profa. Ya dejen el Sí, examen. profa. Ya dejen el examen porque si no me van a ver obligado a salir. Ya el examen, ya concéntrense ahorita aquí, ¿no? Entonces, bueno, la formación de estructuras, la acumulación de biomasa. ¿Y la acumulación de biomasa qué es? Pues, ¿acumulación de qué? Acumulación. Entonces, todos estos cambios que nosotros estamos observando, no perdamos de vista que son el resultado de procesos metabólicos. Lo que estamos viendo aquí es metabolismo. Estamos viendo, sí, la aparición de una flor, pero son Profesora, reacciones. ¿Qué pasó? Profa. ¿está compartiendo pantalla? Esa profesora. Ahora sí, ¿no? Sí, ya se ve, profesora. Ok. Entonces, decíamos,
Todos esos cambios que nosotros estamos observando, por ejemplo, de la flor, la estructura, el grano llenando, no olvidemos que detrás de ello, bueno, primero, que es acumulación de biomasa, acumulación de biomoléculas, y que detrás de ello hay un montón de reacciones químicas, es decir, el metabolismo. Y eso se está dando porque la planta está llevando a cabo fotosíntesis, entre otras cosas, porque está llevando a cabo respiración y porque todo lo que está generando ahí a través de esos procesos metabólicos le va a permitir acumular esa biomasa. Ahora, estos cambios están dirigidos, es decir, no son cambios al azar, responden a cuestiones internas y externas de la planta que ahorita vamos a ver, ¿no? Pero entonces, bueno, recordar esa parte, bueno, como la acabo de poner, la voy a dejar un poquito para que la copien lo que está ahí. Y decíamos, bueno, toda la secuencia que ocurre a lo largo, incluso la muerte, los procesos de senescencia son parte del desarrollo vegetal. La caída de las hojas, que además son mecanismos de abscisión, ahí donde ocurre la abscisión hay muerte de células, pero es una muerte celular programada. Todos esos cambios que estamos observando son parte del desarrollo. Ahora, ¿a qué se debe? Les decía, pues depende de la distribución de los fotoasimilados. Por supuesto que debe de haber una fotosíntesis óptima para que haya un buen desarrollo. Debe haber una respiración adecuada, no exceder las tasas de respiración para que haya una buena acumulación de biomasa y para que haya buen desarrollo de las diferentes estructuras. Estos cambios que nosotros estamos observando esta formación de flores, de frutos y demás obedecen a situaciones de crecimiento y diferenciación. Crecimiento y diferenciación son diferentes. ¿Crecimiento qué implica, jóvenes? Ustedes sí saben. Desarrollo, El desarrollo de de estructura de vegetativa. la planta. Por ejemplo, fíjense, el desarrollo es todavía más amplio que crecimiento, porque desarrollo, decimos, es todo lo que vemos en el ciclo de vida de la planta, ¿ok? En el desarrollo incluye tanto el crecimiento como la diferenciación. El crecimiento, ¿qué es? Es aumento. Nosotros estamos viendo que es pequeño y ahora es grande, ¿cierto? ¿Aumento en qué? Por ejemplo, en volumen, si tiene podemos medirlo como aumento en volumen, aumento en área, por ejemplo, superficie de hoja. ¿Perdón? Adelante, adelante. Fíjense, nosotros podemos ver ese crecimiento como un aumento. Ustedes lo pueden distinguir, incluso lo pueden medir. Perdón. El crecimiento lo podemos medir porque está aumentando en talla, está aumentando el peso, está aumentando la materia orgánica, está aumentando, lo podemos ver incluso como una medida indirecta en peso seco, en peso fresco, aumento del volumen. Eso es crecimiento y es resultado de que también en términos generales nosotros estamos viendo ese aumento, pero ese aumento resulta del aumento en el número de células, es decir, una hoja crece porque está aumentando el número de células. Eran 100, ahora son 500. Creció. Pero también puede ser que crece, ya no porque aumenta el número de células, sino porque aumenta el tamaño y el volumen de la célula.
Y entonces ese aumento en número de células o aumento en el tamaño de la célula, obvio, implica acumulación de sustancias, acumulación de las moléculas que hemos visto, y eso trae como consecuencia, pues, no solo el aumento en el área, sino también aumento en el peso o en el volumen. Y el crecimiento, una característica del crecimiento es que el crecimiento puede ser reversible. Si aplicamos hormonas, profesora, yo diría que sí. Mire, muy interesante. Si aplicamos las hormonas, pero vean, si nosotros aplicamos hormonas, podemos disminuir el crecimiento. Perdón, inhibir el crecimiento. Es decir, podemos... Profe, eso, ahí entraría lo que, por ejemplo, si hay combate contra patógenos o plagas o enfermedades. Exacto. Todo eso va a inhibir el crecimiento. Es decir, la planta estaba creciendo, vienen estos factores adversos, podemos decir, inhibe el crecimiento. Nosotros podemos agregar también hormonas y podemos evitar el crecimiento, pero no disminuirlo. O sea, lo que ya creció ya no lo vamos a hacer descrecer, digámoslo así, ¿no? Nosotros podemos impedir que siga creciendo, incluso podemos provocar la senescencia y la muerte del tejido, pero no hacemos el proceso reversible, ¿de acuerdo? Ahora, lo que decía su compañero del uso de las hormonas nos permite moldear este crecimiento en muchos casos, ¿no? Muy bien, entonces, pero lo podemos considerar como un evento irreversible. Crece y deja de crecer o se muere, pero ya no disminuye el tamaño. Si a veces eso vamos a observarlo, es porque está ya en proceso de muerte, senescencia, reabsorción de sustancias, pero el evento que se dio como aumento en células o aumento del número de células, ese ya no lo vamos a poder revertir, ¿de acuerdo? Ahora, bueno, esto es con respecto al crecimiento y nosotros podemos observar en la planta un crecimiento, por ejemplo, empieza el proceso de germinación, ya está desarrollado el embrión empieza a desarrollarse, se empieza a desarrollar la plántula y entonces empieza un proceso de crecimiento, llega a una etapa en donde su crecimiento es exponencial. Conforme pasa el tiempo, obvio, va a aumentar su crecimiento y después llega a una fase estacionaria. Ya no va a crecer, ya solo va en general a mantenerse, ¿no? Y ya después viene la muerte o senescencia. Ahora, esto lo podemos aplicar en un órgano. Podemos aplicarlo en un órgano, por ejemplo, podemos hablar de la flor, del fruto, perdón, pero es que no entra aquí. De un órgano en la planta. Obvio, esto dependerá del ciclo, hablamos de su ciclo de crecimiento, si es ciclo anual, si es bianual. ¿Cómo lo veríamos si es bianual? Más o menos de la misma forma, o incluso si es perenne, ¿no? Y obvio también, pues, pero en términos generales es lo que vamos a observar. Si viéramos un ciclo, por ejemplo, si viéramos en una planta perenne, pues veríamos el ciclo igual. O sea, veríamos, imagínense que estamos en una planta perenne y veríamos el primer año de crecimiento exponencial, sería en su etapa de crecimiento máximo, luego llegaría a su... ¿Qué ondas con esas plumas? Llegaríamos a una asíntota y luego veríamos otra vez un crecimiento exponencial. ¿Qué ondas? Es el internet, fíjense, estoy en el salón, en mi oficina. Debí haber ido al salón. ¿Y eso qué? El cable. Bueno, es que el crecimiento exponencial, ¿no?
ni usar ni mi tableta, ni... Bueno, entonces, eso es con respecto al crecimiento. Ahora, ¿qué podríamos hablar de diferenciación? ¿Qué es la diferenciación? Es la división celular. Por ejemplo, en la diferenciación vamos a observar división celular, pero en el crecimiento también, porque estamos hablando de aumento. ¿Cuál es la diferencia si hablamos de diferenciación? ¿Qué implica diferenciación? Entonces, de diferenciación, fíjense, si hablamos de los meristemos, ¿se acuerdan cuando hablamos en las primeras clases del tejido meristemático? Células, bueno, esas células tienen una forma del meristemo en el momento en que cambie en forma y de diferenciación implica que las células van a cambiar en su forma y en su función. Y entonces, por ejemplo, la célula, perdón que no escriba, chavos, pero estoy esperando a ver si se desbloquea. Un ejemplo es la célula meristemática que se va a diferenciar. ¿En qué se podría diferenciar una célula meristemática? ¿Qué tejidos hay en un tallo? Por ejemplo, si estamos hablando de una meristemo apical, ¿qué tejidos hay en un tallo? O una yema lateral. Por ejemplo, que en el tallo ¿qué hay? Hay floema, hay xilema, hay parénquima, hay colénquima, hay esclerénquima, ¿cierto? Hay epidermis. Bueno, estas células se van a cambiar de forma y van a cambiar de función y entonces de pasar de ser meristemáticas van a pasar a ser células del floema o van a pasar a ser células del xilema o van a pasar a ser células de epidermis o van a pasar a ser células del cambium o el parénquima va a llegar un momento en que el parénquima se puede desdiferenciar, es decir, perder su función para generar tejido. Sí puede hacerlo y entonces a partir del parénquima se puede generar, por ejemplo, felógeno o cambium secundario para generar tejido secundario en las plantas leñosas, por ejemplo. Jóvenes, voy a apagar un momento mi computadora, me voy a desconectar porque ya está bloqueada y reinicio, ¿de acuerdo? Y en lo que anotan lo que les acabo de decir. Sí, está bien, profesora. Ok. Entonces decíamos que bueno, esta curva la podríamos ver si habláramos de crecimiento perenne. Y la diferenciación, entonces, hablábamos de diferenciación. ¿Qué dijimos? Por ejemplo, ahí están viendo una yema floral. Obvio, nosotros... ¿Qué ondas, Maribel? No me pongo a jugar. Obvio, lo que nosotros estamos viendo ya es el botón floral, ¿no? Pero, ¿qué pasó ahí? Pues ahí hubieron cambios que modificaron el patrón de crecimiento y las formas que se desarrollaron, ¿no? Entonces, la diferenciación, les decía, lo podemos considerar como y entonces aquí nosotros donde lo vemos, pues claramente en los meristemos que dan origen ¿a qué? Pues dan origen a un montón de células diferentes. Las de cada célula es diferente, las del parénquima, por eso ustedes simplemente ubíquense en un fruto, en un mango, por ejemplo, o en un durazno, el parénquima, o en una naranja, que es muy evidente, el parénquima cómo está constituido,
la pulpa del fruto, y luego la epidermis diferente, glándulas en la epidermis, y luego el hueso diferente, es material, células diferentes que cubren la semilla. Todo eso, ¿qué quiere decir? Que se ha diferenciado, las células han adquirido formas diferentes y estructuras, o mejor dicho, función diferente, ¿no? ¿Sí queda claro eso de diferenciación? Pues, Sí, profa. entonces, dan origen a esto, y nosotros, ¿qué vamos a ver? Nosotros, ¿cómo lo vamos a observar esto? Obvio, nosotros no vamos a ver las células, lo que vamos a ver son formas externas, fenotipo. ¿Qué vamos a ver? Pues nosotros vamos a ver hojas, nosotros vamos a ver, ¿qué ondas? ¿Qué lata con? Bueno, nosotros lo que vamos a ver son hojas. ¿Cómo se va a manifestar esto? Pues estamos viendo raíz, se diferenció en una raíz, se diferenció en tallos, se diferenció en ramas. Por ejemplo, un meristemo, nosotros vamos a ver un meristemo lateral, cómo da origen a más ramas, a una rama con más hojas, más tejido vegetal, o bien cómo esa misma yema lateral va a dar origen no a ramas y hojas, sino va a dar origen a una flor. El proceso en ambos casos es diferenciación. ¿Se está diferenciando en una rama o se está diferenciando en una flor? Ahora, ¿cómo decide ese meristemo diferenciarse en una rama a una flor? Ahí entran factores internos, y esos factores internos son los que regulan el crecimiento, estos reguladores de crecimiento donde están las hormonas, que algunas ya hicimos prácticas en el laboratorio y otras estamos revisando y vamos a revisar, ¿no? ¿Y a qué obedecen esos cambios? Entonces, ahorita lo vamos a ver. El caso es que estos procesos de crecimiento y diferenciación, pues lo vamos a ver a lo largo de todo el ciclo de vida de la planta. Desde que se forma el cigoto, se forma el embrión, allí no lo estamos viendo, pero dentro está ocurriendo cambios, se está diferenciando. Ahorita les voy a poner una diapositiva, bueno, más adelante. Se está diferenciando, se genera un embrión, luego se genera una plántula cuando ya está germinando. Luego esa plántula crece y adquiere una etapa juvenil, luego empiezan a aparecer estructuras reproductivas, y luego esas estructuras reproductivas empiezan a generar frutos y vemos toda la estructura, ¿no? Y entonces todos esos cambios están obedeciendo a esos dos procesos básicamente, crecimiento y diferenciación, y esos procesos obedecen a otros factores que son de importancia. Y esos factores son, obvio, el componente genético, es decir, la planta presenta este tipo de estructuras porque está la información en sus genes. Va a presentar este tipo de flores porque la información está en sus genes, en su componente genético, en su genoma. Si no está en su genoma, nunca lo va a expresar. Pero además de ese componente genético, hay un componente que ahora le decimos componente epigenético, es decir, la relación entre sus genes internos y además con el ambiente externo. Es decir, qué se expresa y cuándo se expresa. Entonces, se van a expresar algunos genes, y esos genes que se van a expresar van a dar origen al proceso de floración cuando se expresan y van a formar las flores. Pero ¿quién determina cuándo se expresa? Bueno, hay controles internos dentro de la planta que van a regular su expresión, pero esos controles internos también van a estar asociados estrechamente con los cambios que ocurren en el ambiente. Si el aumento de temperatura, si la luz, por ejemplo, ahora de lo que vieron en las lecturas con las mallas de color para los semilleros en brócoli, por ejemplo, vieron la importancia de la luz roja,
como la luz roja favorece y acelera el proceso de germinación, por ejemplo, también con la lectura de las luz LED, si lo vieron. ¿Y por qué? Porque el componente genético de la planta va a obedecer a los cambios externos y algunas semillas requieren, por ejemplo, de la luz roja para germinar. Y si se las proporcionamos, pues vamos a acelerar el efecto. Pero además porque este efecto estímulo externo va a estar relacionado con un estímulo interno y con producción interna de ciertas sustancias. ¿A qué me refiero? Pues nosotros estamos viendo a la planta, ese es el fenotipo. Fíjense, el fenotipo es lo que nosotros vemos de la planta, ¿no? Nosotros la vemos, por ejemplo, ahí ya está en fructificación, o la vemos en germinación, o la vemos en etapa juvenil. Lo que vemos es el fenotipo, pero el fenotipo es el resultado de la interacción del genotipo con el ambiente. Es decir, de lo que tiene la planta internamente con su ambiente. Y su ambiente nosotros sabemos que influye la luz, el tiempo de exposición a la luz, es decir, el fotoperiodo, el CO2 para la producción de moléculas orgánicas, el oxígeno para la oxidación de las mismas a través de respiración, entre otras cosas, la temperatura con influencia en las enzimas, desde las que producen, como la fotosíntesis, hasta las que van a metabolizar cualquier reacción que ocurra dentro de la planta, la humedad, los minerales, los patógenos que mencionaba su compañera, etcétera. Todo eso son estímulos con el que la planta va a estar recibiendo todo el tiempo. Igual que nosotros los animales, pero las plantas son mucho más sensibles a estos estímulos por la sencilla razón que ellas no se desplazan. Entonces, donde germina, ahí se quedó plantada y ahí va a seguir el resto de su vida. Entonces, tiene que haber una interacción muy coordinada entre su genotipo y su ambiente. Y entonces dentro de la planta, y donde dice estos cambios ambientales, la planta tiene dentro de ella elementos que pueden ser pigmentos, que pueden ser proteínas, que son receptores de los estímulos. Y una vez que son capaces de detectar el estímulo, por ejemplo, en las lecturas que ustedes presentaron, la luz roja, como los criptocromos, que son quien lo percibe y que está dentro de la planta, o la luz azul, o por ejemplo las fototropinas, que son proteínas que van a detectar esta luz azul. Ellos detectan el mensaje, el estímulo, perdón, y lo transmiten. Y entonces cuando lo transmiten van a generar respuestas. Y entre esas respuestas, pues quien organiza esas respuestas y quien modela entonces ese crecimiento y desarrollo de las plantas son las hormonas vegetales. Y ahí están pues los principales grupos de hormonas, donde están, bueno, hay muchas, las que nosotros vemos en nuestro programa o revisamos: auxinas, citocininas, giberelinas, ácido abscísico y etileno, de algunas de las cuales ya hicimos la práctica, y hay otras sustancias como las que están viendo ahí, las poliamidas, los jasmonatos, el ácido salicílico, que van a actuar también regulando y modelando el crecimiento. Entonces, hay un factor interno, que son todas estas sustancias, y hay un factor externo, que son todas las condiciones ambientales. Y este factor interno va a estar coordinado con esos factores ambientales. Que aumentó el fotoperiodo y entonces es suficiente para iniciar la floración. Ese estímulo va a determinar que hormonas se liberen y que empiece el proceso de floración. O por ejemplo, hay suficiente humedad, luz roja, y empieza el proceso de germinación. Empieza el estímulo de síntesis de giberelinas, disminuye la síntesis de ácido abscísico, empieza germinación. Y entonces así se van a ir coordinando todos estos procesos y se va a ir desarrollando el proceso de ciclo de vida de la planta, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver ahorita, yo voy a hablar un poquito de las auxinas, pero antes de hablar de auxinas, jóvenes, quiero decirles que pues ya nos acercamos un poquito al periodo final, a nuestra evaluación, y entonces, chavos,
me imagino que ahí están presentes la mayoría. No es para que se apaniquen, sino simplemente para que lo consideren. Tengan en cuenta que me mandan reportes de todos mis grupos, entonces por ahí se puede traspapelar, así que pongan atención, papel y lápiz para que anoten. Nosotros hasta ahorita, pues llevamos prácticas, la práctica 6 de giberelinas, nadie me la había entregado hasta el fin de semana, o sea, todavía están en tiempo, no estoy diciendo que no, pero ya debieron haber entregado el reporte 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, todas las que hicimos o las que hicieron ustedes en sus casas, ¿no? Ya los reportes deben estar entregados. Y bueno, las 6 de giberelinas, todos la tienen pendiente, yo espero que ya hoy me la entreguen. BA también hoy me lo entreguen y etileno porque ya se acabaron, ¿no? Entonces esas 3, algunos ya me entregaron las de BA, etileno y la práctica de C3 y C4, esa como la terminamos hoy ya no me entreguen reporte, ¿no? Yo nada más les califico el trabajo de laboratorio. Ahora, equipo 1 le falta el reporte 3. Miren, voy a darles primero de las 5 prácticas para que no haya ningún problema de todas las que hicieron ustedes en su casa. El equipo 1 le falta el reporte de la práctica 3. Si me lo enviaron, vuélvanlo a reenviar, nada más me dicen, mire, profesora, ya se lo habíamos enviado, se lo reenvío, porque les falta. Al equipo 2 tiene todos, el equipo 3 le falta el reporte 3, 4 y 5. El equipo 4 le falta el reporte 2. El equipo 5 le falta el reporte 3 y el equipo 6 tiene todos sus 5 reportes. Ahora, de los 5. El de GA, de las giberelinas, nadie me lo ha entregado, o si ya alguien lo subió, bueno, no lo he revisado, ¿no? El de benciladenina, la práctica 7, el equipo 3 no lo ha entregado. El 1, el 2, el 4 y el 6 ya lo entregaron. Falta equipo 3 y equipo 2. ¿De acuerdo? Y bueno, todas las demás nadie me las ha entregado, así que ya es momento de que las entregue. Luego, voy a aprovechar ya este tiempo para dar indicaciones. El próximo jueves, pues nos vemos en clase y a la sección que le toque les reviso tareas. Entonces deben traer las tareas y lo que les firmé en el laboratorio, tráiganlo para que se los tome en cuenta y ya ahí vaya empezando a hacer mis evaluaciones, ¿no? Entonces, tareas a la sección que le toca el jueves y lo de laboratorio, las firmas que les he puesto ahí en laboratorio. Y el lunes que nos veamos, con la sección que le toca, bueno, que traigan sus tareas para que se las firme todas. Tareas y resúmenes de lecturas. Acuérdense que son 6 lecturas, tienen que tener los 6 resúmenes, las tareas, todas las tareas que he dejado y las firmas de los diagramas de flujo de laboratorio. Y sus prácticas, los reportes que les faltan, chavos, solo esta semana los espero. O sea, yo sé que por ejemplo, el equipo 1 que le falta el reporte 3, seguramente ya lo envió, entonces nada más es reenviarlo, ¿no? Y ya para los demás, pues esta semana tienen que entregarlos todos, ¿no? El que terminamos hoy con la sección B, de plantas C3 y C, no es cierto, hoy no, mañana, ya no me entregan reporte, ¿no? Para que ya no estén ya al final haciendo cosas, ¿no? Pero ya todos los demás me los tienen que entregar en esta semana. Entonces, califico el jueves, tareas, resúmenes de lecturas y las firmas de laboratorio, ¿no? Y listo. ¿Alguna duda, jóvenes? Entonces, el jueves tenemos clase, doy esta parte de auxinas y para esta semana yo ya les había dicho, tienen que estar ya todos lo que faltan 3. No me acuerdo si ustedes ya subieron aquí en su equipo, subieron giberelinas, pero bueno, tienen que subir ya todas sus exposiciones y como es difícil que las veamos entre todos desde el salón,
de tarea se les va a quedar revisarlas todas, las revisamos, deben de estar ya listas, máximo para el viernes, todas deben de estar ahí. Yo ya les había dicho desde la semana pasada que esta semana tenían que estar todas las que faltaban. Entonces revisamos estas exposiciones de hormonas el fin de semana en el momento en que tengan tiempo, y el lunes hacemos una recapitulación de todas las hormonas, de los puntos principales. Por ejemplo, quiénes son los precursores, dónde se están sintetizando, cuáles son sus funciones principales, cuáles son el uso comercial que se les dan. Hacemos una recapitulación, un cuadro que nos permita recapitular toda esa información. Yo voy a preguntar al azar con ustedes para asegurarnos de pues, que vieron también lo de sus compañeros, y me voy a enfocar a lo que sus compañeros estén exponiendo, y si falta algo de interés por ahí lo vamos comentando, ¿no? Y entonces, ya para que en la siguiente semana hagamos un pequeño ejercicio de evaluación de hormonas. Va a ser muy pequeñito porque es poca la información y esto de desarrollo, y con eso terminamos, ¿no? El curso de tal forma que calendario. Estamos en esta semana. El examen sería, ese pequeño examen sería el martes en horario de la práctica. Y el 20 yo ya tendría todas sus calificaciones de todo, ¿no? Y entonces ya yo lo citaría, y el 20 pues no van a entrar todos al salón, pero todos van a estar aquí en el departamento afuera, y ya van entrando por grupos de 5 al salón para que les dé de manera personal todas sus calificaciones de todos los reportes, exámenes, todo, ¿no? Muy bien, Rubí, adelante. Disculpe, profe, ¿podría volver a repetir cuándo es el siguiente examen, por favor? El 15. Gracias. Que sería nada más un pequeño ejercicio de lo último, de esto que menciona ahorita, que es poquito de desarrollo, lo que les voy a dar de auxinas y lo que sus compañeros nos expongan, ¿no? ¿Alguna duda, jóvenes? Entonces, ¿sí anotaron a los equipos los que les falta? Porque, les digo, solo espero como máximo el viernes, en todo caso el lunes mediodía, el sábado. Después de eso, los que estén en retraso, pues ya no los tomo en cuenta porque hay que hacer promedios y calificaciones para tener todo a tiempo, ¿no? Entonces, por ahí seguramente si los enviaron, pues reenvíenlos, porque luego se me traspapelan, ¿no? Entonces, nada más díganme, ya lo envié tal fecha, profesora, se lo enviamos, y aquí se lo reenvío de nuevo, y no hay ningún problema. Sí, David. Buenas tardes, profesora. Bueno, no, es una pregunta. ¿Los reportes se pueden enviar el día de mañana, las 3 que hicimos en presenciales? Ya que apenas acabamos de tomar datos. Sí, no se preocupen. Entonces, déjenlo, pueden enviármelo en el transcurso de la semana. De todas maneras, yo les voy a evaluar, pues a lo mejor hasta el viernes, ¿no? Entonces tienen de aquí hasta el viernes para entregar los que faltan, ¿no? Sí, profesora. Ok. Bueno, entonces, jóvenes, nos vemos el miércoles. Sí, el miércoles. Nos vemos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Mañana, profesor. Cierto, mañana. Perdón, es que es cambios de departamento, cambio de clase, cambio de no sé qué. Entonces, sí, nos vemos mañana con la sección B para ver lo de plantas C3 y C4, y les digo, ya nada más ahí evaluamos, les hago algunas preguntas, ya no van a hacer reporte, ¿no? Entonces, pues nos vemos, jóvenes. Que tengan buena tarde, sean felices. Hasta luego, profe. Bye.